Hola chicos, que Dios les bendiga. Les saludo en el amor del Señor. Estoy muy feliz de poder estar en este lugar compartiendo un mensaje con ustedes, compartiendo de la palabra del Señor. Eh, Agradezco por este medio que si bien no es un medio presencial y es una clase que está grabada, por si no sabían, bendigo el nombre del Señor porque Él habla en distintos momentos y de distintas formas. Así que le invito a que pueda cerrar sus ojos, ¿cierto? Ponerse en la posición cómoda que usted desee para poder entregar este tiempo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, porque tu Espíritu Santo está con nosotros, Padre, porque tú prometiste, Señor, que estarías con nosotros siempre, Señor, hasta el fin de los días, porque tú prometiste en tu palabra que donde hay dos reunidos en tu nombre, tú estás aquí, Señor, y te recibimos con alegría, con gozo, Señor, te recibimos, Padre, por quien tú eres, Señor, por tu amor, por tu fidelidad. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que así como tú has confrontado mi vida, Señor, con tu palabra, tú puedas, Señor, confrontar la vida de mi hermano, Señor, de los jóvenes, de los adolescentes, de la clase Unidos por Cristo, de la clase Vencedores, Señor, de estos jóvenes, niños y adolescentes, Señor, que se encuentran dispuestos, Señor, a poder agradarte, Señor, que tú abras su mente, Señor, sus corazones, Padre, a poder comprender tu palabra, Señor. Gracias por hablarme a mí, Señor, por confrontarme con mi pecado, por poder aprender, Señor, de tu palabra. Agradezco, Señor, que por los méritos de Jesucristo pueda hoy acercarme a ti, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu amor inagotable, Señor. Hoy estoy aquí, Señor, y hoy estamos aquí reunidos, Padre, para poder entregarte adoración, Señor, para poder entregar algo para ti, Señor, porque tú ya nos has entregado todo, Señor, por medio de Jesucristo. Así que agradezco, Señor, esta oportunidad de poder compartir un mensaje, Señor, y te pido en el nombre poderoso de Jesús que sea un mensaje directo de tu Espíritu, que salga por mi boca, Señor, como instrumento. Quita toda vanagloria, Señor. Reprendo toda oposición también en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, y es penetrante a nuestro corazón. Así que te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú hagas tu obra, Señor, perfecta y tu maravillosa voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le invito a que pueda abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 23 al verso 24. Mateo, capítulo 5, verso 23 al verso 24. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Es una palabra que ha confrontado mi vida de forma fuerte en estos días, Señor, y en el último tiempo el Señor ha confrontado mi vida con esta palabra y la quiero compartir contigo. Quizás suena un tanto extraño todo esto de ofrenda, de presentarse frente al altar, dejar tu ofrenda ahí, correr donde tu hermano, reconciliarte y después volver para aquellas personas que quizás no están familiarizadas con el sacrificio, el sacrificio de los rituales del Antiguo Testamento, donde básicamente el presentar un sacrificio de una ofrenda de un animal significaba el reconciliarse con Dios, el ponerse en una relación correcta con Él, en ponerse en una relación correcta con el Padre después de haberle fallado, después de haber pecado. Entonces llevaban un animal, ¿cierto?, donde el sacerdote sacrificaba este animal, la sangre de alguien era derramada para poder justificar y tomar el lugar de esa persona. Y de esa forma se volvía a tener una relación correcta con el Padre mediante el sacrificio. Ahora, podemos preguntarnos, ¿existe algo más importante que estar en una relación correcta con el Padre? La palabra de Dios dice en el libro de Romanos que la paga del pecado es la muerte. Mas,
la dádiva de Dios o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces podemos entender de que para Dios es realmente importante mantener una relación correcta contigo, conmigo, con todos sus hijos. Es tan importante para Dios que entregó a su único hijo como sacrificio vivo, como ofrenda, una vez y para siempre, para que tú y yo podamos presentarnos en una relación correcta con el Padre. Ahora bien, si para Dios es tan importante, ¿cierto?, presentarnos de una forma correcta, nosotros podemos entender esto, que para Dios es importante tener una relación correcta con nosotros, que es importante que presentemos ofrenda, que podamos orar a nuestro Padre, que podamos ir a la iglesia, que podamos leer la Biblia, que podamos compartir con nuestros hermanos, ¿cierto?, tocar instrumentos, etc. Pero si bien podemos entender esto, quizás no hemos entendido la importancia que Dios le da a nuestras relaciones con las demás personas. ¿Ya? Porque este mensaje, esta palabra de Dios es clara. Dice, si tú tienes un problema, si un hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí, ve donde tu hermano, reconcíliate. Y recién ahí puedes volver a Dios y presentar tu ofrenda. Entonces hay algo que es claro. Y es que para Dios es importante y primordial las relaciones que tenemos con las personas para poder relacionarnos con Él. O sea, podemos definir un primer punto acá que me parece trascendental para nuestra vida. Y es que es un requisito de Dios estar en paz con las personas para poder acercarnos a Él. ¿Ya? Es un requisito, voy a repetirlo, es un requisito estar en paz con las personas para poder acercarnos de manera correcta a Dios. Amén. Ahora bien, si es una palabra clara que se nos entrega por medio de la Biblia, ¿cierto? Y además de eso se nos ejemplifica de forma absoluta con el ejemplo de Jesucristo, que vivió una vida de humildad, que vivió en sacrificio por los demás, que tuvo empatía hacia las personas y que llegó a tal punto de dar su vida por nosotros. Si podemos nosotros entender con la vida de Jesucristo y con su palabra la importancia de relacionarnos con las personas, ¿por qué nos resulta tan difícil poder reconciliarnos con las personas, con nuestros seres queridos? ¿Por qué nos resulta tan difícil poder pedir perdón? ¿Por qué resulta tan difícil acercarse a una persona, tomar la iniciativa y decir, ¿sabes qué? Disculpa, me equivoqué. ¿Por qué esperamos siempre de que el otro se acerque a pedirnos disculpas a nosotros? ¿Ah? Y siempre decimos frases como, pero es que yo no tuve la culpa, si él empezó la pelea, yo solamente reaccioné, yo no voy a acercarme porque a mí no me corresponde, le corresponde a él. Le corresponde a ella, yo no lo ofendí primero, yo solo reaccioné, no es mi culpa. Y siempre nos excusamos con palabras como esta. Y la verdad es que no conozco a nadie que le guste pedir disculpas, así como que uno le pregunte, oye, ¿qué te gusta hacer a ti? Él venga y diga, no, sabes que a mí me encanta pedir disculpas a la gente, me fascina humillarme frente a las personas y que ellos me enrostren mi pecado. A mí me encanta eso, me gusta disculparme. Yo creo que eso no pasa y no creo que exista una persona así, a lo mejor sí, pero yo no conozco a nadie que le guste disculparse. Ahora, ¿por qué no? Porque esto implica un acto de humildad en mayor o menor medida, dependiendo de lo que por lo que uno se esté disculpando, por lo que uno esté pidiendo perdón, implica un acto de humildad, implica bajar la guardia, ¿cierto? Como ese boxeador que se encuentra en la posición de pelea y de repente baja los brazos, en cualquier momento puede llegarle algo de vuelta. Por eso que no nos gusta, porque nos ponemos en una posición de vulnerabilidad. Nos ponemos en una posición donde estamos sujetos al juicio de las personas. Y eso no nos gusta. ¿Y por qué no nos gusta? Y esa es la respuesta a las preguntas que hicimos antes. ¿Por qué no es tan difícil reconciliarnos con las personas? Es justamente porque en nuestro corazón existe el orgullo y la soberbia. En tu corazón puede haber orgullo y puede haber soberbia hoy. Y a lo mejor eso está impidiendo tu crecimiento en Dios. A lo mejor eso está impidiendo de que Dios pueda tratar contigo de la forma correcta.
Y es por eso que quiero entregar esta palabra de parte de Dios, porque en mi vida fue primeramente confrontada. Ahora bien, existen consecuencias. Hemos podido definir que para tener una relación con Dios, debemos estar en una correcta relación con las personas. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto? Porque existe algo que se llama orgullo y soberbia, que es un sinónimo. Y existen consecuencias negativas en nuestras vidas cuando dejamos que este pecado tome poder en nuestras decisiones. La primera consecuencia que vamos a mencionar es que nos aleja de Dios. El orgullo nos aleja del Señor. La palabra dice en Santiago 4, verso 6, pero Él da gracia, perdón, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Ya? La soberbia nos impide ponernos en una posición correcta frente a Dios, nos impide someternos a Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Yo te necesito, ¿sabes qué, Padre? Yo dependo de ti, sino que muy por el contrario, nubla nuestro entendimiento y nos hace tener una valoración equivocada de nosotros mismos. ¿Ya? El orgullo se define por la Real Academia Española, que norma nuestra lengua, ¿cierto?, como arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, que suele conllevar un sentimiento de superioridad. Es decir, comenzamos a mirarnos a nosotros mismos con una mayor estima, y no significa que tengamos que tener una autoestima por el suelo, ni muy por el contrario, sino que tenemos que tener la autoestima correcta en Dios, ¿ya? Y la palabra dice que debemos mirar a los demás como superiores a nosotros, ¿ya? Y el orgullo es todo lo contrario, miramos con desdén a las demás personas, miramos con menosprecio a Dios primeramente, porque nos creemos autosuficientes y comenzamos a creer de que no necesitamos tanto de Dios, de que los logros que tenemos son solamente míos. Y comenzamos a jactarnos de nuestros logros de este mundo, de los logros como la posición social, como el dinero, como mi apariencia puede ser, como sentirnos mejor que el otro porque yo soy más inteligente, o porque me va mejor en el colegio, o porque tengo una posición social mejor, porque este no es tan bacán como yo, ¿cierto? Y comenzamos a jactarnos y ponemos en una balanza, ¿cierto?, los logros personales, y esto me corresponde a mí, esto es mérito mío. Y esto también, y en realidad vamos dejando a Dios como una especie de amuleto de la suerte y no le damos la gloria a Él. En palabras sencillas, el orgullo destruye nuestra posición frente a Dios y nos vuelve una especie de idólatras de nosotros mismos, cambiando la gloria que le pertenece al Señor por vanagloria hacia nosotros, hacia nuestros logros. Y eso ya es muy terrible. Es terrible porque muchas veces no nos damos cuenta. La segunda consecuencia es que nos aleja de las personas. El orgullo te distancia y te aleja de las personas. Ahora, la razón es simple y que al menospreciar a las demás personas, automáticamente dejamos de reconocer nuestros errores y creemos que yo tengo la razón, que eso que él me hizo a mí no es digno de que yo le hable de nuevo. Y empezamos a menospreciar a las demás personas porque consideramos que lo de nosotros es lo que vale y lo del resto no importa. Comenzamos a creer que nuestro dolor es más importante que el dolor de las otras personas. Comenzamos a menospreciar y a justificar nuestro pecado y quizás a poder formar en nosotros una raíz de amargura que afecte a muchos, como dice la palabra de Dios. Y comenzamos a ser piedra de tropiezo, porque mi ofensa a otro, si tengo el orgullo, no me va a importar dañar a la otra persona, no le voy a pedir perdón. Y eso puede generar una amargura en el corazón de alguien y en mi propio corazón al no perdonar a otro también. Y comenzamos a hacer piedra de tropiezo, como dice la palabra de Dios. Y me recuerdo de esos monitos animados, no sé si me estaré cayendo el carné con esto, pero cuando iba caminando una persona, ¿cierto? Y alguien arrojaba una cáscara de un plátano. Y caía perfectamente delante de la persona que iba caminando. Y la persona cuando pisaba la cáscara de plátano,
¡pum! Caía, pero de piquero al suelo. Y se tropezaba, pero de una forma espectacular, con esa cáscara que alguien lanzaba. Y nosotros comenzamos a hacer lo mismo con el orgullo con las demás personas. Somos piedra de tropiezo. Y no nos damos cuenta porque estamos cegados, ¿ya? Por el orgullo. El orgullo nos distancia, nos aleja de las personas. Y lo tercero es la humillación. La palabra de Dios dice en Lucas 14, verso 11, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y me encanta la palabra de Dios porque es práctica, ¿ya? Porque si tú le pides a Dios que quieres ver su provisión económica, probablemente Dios te va a mandar dificultad económica para Él bendecirte, ¿ya? Y en este caso yo dije, Señor, yo quiero hablar del orgullo. Y adivina lo que Dios hizo conmigo. Empezó a tratar con mi orgullo. Hace tiempo que venía Él mostrándome cosas y esta semana misma estaba preparando esto para poder compartirlo contigo y Dios trató con este versículo en particular. Y te cuento esta situación para ilustrar la palabra de Dios en mi vida y te voy a contar una mala, una fea mía. Espero que no me juzgues ni me apedrees ni saques tu piedra para juzgarme, pero bueno. Me encontraba en mi trabajo, yo trabajo en una agencia de aduana en el área de finanzas, entonces manejo mucho papel, mucho pago, mucha factura, pago facturas y se van juntando los papeles, para contextualizar. Entonces, se perdió un papel en mi trabajo, un papel importante, una factura por harta plata. Y mi compañero de trabajo, que compartimos labores, justo se enfermó, ¿ya? Y yo tomé su lugar, digamos, el tiempo que él estuvo enfermo. Entonces era mi responsabilidad estar con los papeles y ese papel se perdió en mi reemplazo, por decirlo de alguna forma. Entonces cuando él llegó, empezó a ver los papeles y dijo, oye, Nicolás, me falta este papel, me falta esta factura, ¿qué pasa? Y yo, como buen cristiano, no, con mi soberbia y dije, no, yo dejé ese papel ahí, yo no lo he movido, yo lo dejé ahí, yo no lo he tomado. Y además que tú estabas cuando ese papel llegó, así que probablemente lo tomaste tú. Y le dejé el problema a él y no me importó, en verdad. Me dio, en mi corazón dije, es tu problema, no es mío. Yo no lo he tomado y no me moví de ahí. Y resulta que cuando mi compañero se enojó un poco, se molestó y empezó a resolverlo él, sin mi ayuda, y el Señor me confrontó y me dijo, no puedes predicar de esta forma, querer mostrar un mensaje y no vivirlo. Y me sentí muy mal, muy mal. Y me confrontó el Espíritu Santo y me acerqué a él y cambié mi actitud, le dije, oye, yo te ayudo a buscarlo, veámoslo juntos, a lo mejor yo lo tomé y me empecé un poco a cambiar mi disposición frente a eso y dejar de lado mi orgullo. Pero ya estaba hecho, mi actitud había sido pésima. Cuento corto que buscamos media hora los papeles, recorrimos un cerro de papeles, perdimos media hora buscando los papeles y no aparecía, no aparecía, hasta que ya cuando estábamos dando por perdido, digamos, el papel, se acerca una compañera de trabajo y me dice, ¿sabes qué, Nico? Me acordé dónde está ese papel, me dice. Está en tu cajón. Acuérdate que yo te lo pasé y tú lo guardaste ahí. Y yo dije, oh, y miré a mi compañero y mi compañero me miró con cara de... Y abrí el cajón y efectivamente estaba la factura ahí en mi cajón. Y fue humillante, en verdad. Fue humillante porque la verdad que me enaltecí en mi orgullo. Puse por delante ese orgullo. Y Dios me confrontó y me hizo sentir mal. Y ya cuando cambié mi disposición, después me mostró de que no puede ser un hijo de Dios. No puede haber orgullo en nuestro corazón. Si mi disposición hubiera sido distinta del principio, no hubiera habido humillación. No fue algo que Dios quisiera enrostrarme mi error, sino que mi propio actuar trajo como consecuencia la humillación. Y es así de simple, la palabra siempre te va a confrontar. Siempre. Cuando nos disponemos, siempre va a haber una palabra que confronte tu pecado y que te haga transformar eso. Si no,
como dice la palabra de Dios, la obra que Él comenzó en ti la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que tú vayas a su presencia vamos a ser perfeccionados. Ahora, estas son las consecuencias bastante terribles del orgullo. Y con esto ya dan ganas de ponerse a llorar. Pero surge la pregunta, si existe todo esto, consecuencias que pasan cuando dejamos que el orgullo tome lugar en nuestras decisiones, ahora nos afecta nuestra relación con Dios, nos afecta la relación con las personas. ¿Cómo podemos entonces vencer el orgullo? ¿Cómo podemos nosotros reconciliarnos con las personas, dejando de lado el orgullo? Y esto es algo que tenemos que tener claro, que siempre, siempre va a ser una decisión. Siempre va a ser una decisión. La palabra de Dios dice, deja tu ofrenda allí, anda y reconcíliate con esa persona. Anda, es una orden directa. Te dice, movilízate, muévete, anda tú y reconcíliate con esa persona. Aquí no hay intervención de terceros que te obligan a hacer algo. Si bien Dios te muestra lo que tú tienes que hacer, me muestra lo que yo tengo que hacer. Él no te obliga a hacerlo, siempre va a estar dentro de la libertad en la que tú te puedes mover, en la que tú decides moverte. Entonces siempre va a ser tu decisión cambiar la situación actual, donde estás en enemistad con otros, donde estás en relaciones quebradas con otros, donde no has perdonado. Siempre va a ser tu oportunidad de cambiar, porque es tu decisión. Anda, deja tu ofrenda ahí y anda, haz algo. Es lo que Dios te dice, es lo que Dios me dijo a mí. Entonces, si es tan fácil, ¿cierto? Como tomar esta decisión. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? Si Dios nos muestra el camino, ¿cómo tomamos esa decisión? Si es tan fácil. Tú me puedes decir, pero es que Nicolás, tú no sabes lo que yo he vivido. Tú no has pasado esa humillación que me hicieron a mí. Tú no has vivido el trato que han tenido conmigo. Tú no has estado allí cuando a mí me han humillado delante de todos. Tú no has estado, tú no has vivido, no has sentido en el corazón de que la única persona que tú confías te falle. O de que ese amigo que tú anhelabas te dio la espalda, o que te hayan fallado, o que te hayan menospreciado. Y tienes razón, yo no he estado ahí, pero sí sé de alguien que estuvo ahí, de alguien que vivió humillación, de alguien que estuvo en un tiempo donde lo humillaron, donde lo golpearon, donde lo abandonaron sus amigos, y es Jesucristo. Él siempre, siempre, siempre ha estado ahí y siempre va a estar ahí. Y a pesar de que nosotros, por nuestra arrogancia, sigamos despreciándolo, Él sigue estando ahí. Él sigue poniendo de su parte para que nosotros seamos transformados. Él siempre estuvo presente. Entonces lo primero que tenemos que hacer para vencer el orgullo es reconocer nuestra condición frente a Dios. ¿Qué significa esto? En el Salmo 51, verso 17, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Entonces lo primero que debemos hacer es reconocer frente a Dios que hemos guardado malos pensamientos contra otras personas, que hemos guardado quizás rencor, que hemos alojado amargura hacia otras personas, quizás odio hacia otros, y debemos reconocer frente a Dios con un corazón humilde, acercarnos al Padre y decirle, Señor, yo te he fallado, primeramente a ti, Señor, porque Dios es un Dios santo, que no tiene que ver con la maldad, que no tiene que ver con el pecado. Entonces el Señor, por medio de Jesucristo, nunca va a rechazar un corazón quebrantado, un corazón humilde, un corazón que se acerca con sinceridad y le dice, Señor, ¿sabes qué? Odio a esta persona, me es difícil amarla. Ayúdame tú, Señor. Él nunca va a rechazar tu corazón si te acercas de esa forma. Y eso debemos tenerlo claro, porque muchas veces creemos de que estos sentimientos hacia otros no van a poder cambiar y Dios puede transformarlos. Dios los va a transformar en la medida que tú vengas con un corazón disponible para ser transformado. Eso debemos tenerlo claro. Reconocer nuestro pecado
y la condición que tenemos frente a Dios. En segundo lugar, hacernos semejante a Jesús en humildad. En la palabra de Dios en Filipenses 2, del 5 al 8, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, ¿qué mayor ejemplo de humildad tenemos en Jesucristo? Ya que no le importó su condición de Dios, no se aferró a ella, sino que tomó forma humana, el Dios Todopoderoso, creador del universo, creador de las personas como tú y yo, tomó forma de su creación, de un hombre, limitado a un tiempo, a un espacio, a un cuerpo, a personas desagradables, que no entendían nada, a una sociedad que no solamente lo juzgó, sino que lo humilló y lo trató de lo peor. Él, siendo Dios, no le importó su condición y descendió a este lugar para morir en una cruz. Ese es un ejemplo de humildad. Si Dios lo hizo, si Jesucristo lo hizo, ¿acaso nosotros no tenemos que hacer algo remotamente parecido a lo que Él hizo en humildad? Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer. Ahora, como tercer punto, para poder vencer el orgullo y reconciliarnos con aquellas personas que Dios está demandando que nos reconciliemos, es tomar la iniciativa, ¿ya? Y quiero contarte algo que Dios ha tratado conmigo, no para hablar de mí, sino solamente para ilustrarte cómo Dios ha confrontado mi pecado. Que lo hizo conmigo. Yo cuando llegué al Evangelio pensé que las personas que tenían un cargo como maestro, el pastor, las personas de liderazgo, etc., eran una especie de superhéroes inmaculados en santidad, donde se movían una especie de nube y tenían todo resuelto en su vida. Pero cuando yo me veo situado aquí y me veo confrontado con la palabra de Dios, digo: Señor, es tu gracia solamente que me tiene acá, porque esto es personal y Dios trata personalmente con nosotros. Y Él trató esta palabra conmigo y me fue mostrando diferentes personas, más de una, a las que yo había guardado rencor en mi corazón y guardaba malos pensamientos hacia ellos. Y como que me iba turnando en mi mente y les deseaba y recordaba conversaciones donde ellos me decían cosas que me habían dañado, que me habían molestado, que me habían decepcionado, que me habían ofendido en mi autoestima. Y le daba vueltas y caldeaba mi mente con malos pensamientos hacia esas personas. Y el Señor me confrontó y me dijo: tú tienes algo con ellos. Y eso está impidiendo que te puedas acercar de forma correcta a mí. Y me mostró a esas personas de forma clara. Y decidí dejar mi ofrenda y reconciliarme. Y hablé con esas personas. Me acerqué a una persona y le dije: ¿sabes qué? Te quiero pedir perdón. El Evangelio es para los valientes, ¿ya? Porque significa bajar la guardia y dejar de lado el orgullo. Y le dije: ¿sabes qué? Perdóname porque he guardado estos pensamientos contra ti. Te quiero pedir perdón porque eso ha dañado mi relación con Dios y el Señor me está mostrando de que debo pedirte disculpas si he guardado esos pensamientos, si he tenido malos deseos contra ti. Te quiero pedir perdón y decirte que te amo en el Señor. Y sabes que fue algo tan gratificante cuando Dios dice en su palabra de que Él lleva nuestras cargas. Dice la palabra que venid a mí los que estén trabajados y cargados porque yo los haré descansar. Y eso es descanso. Cuando tú cumples lo que Dios dice en tu palabra, hay descanso para ti. Gloria a Jesús, que es verdad. Y hay descanso y es una mochila y nos abrazamos con esa persona y él me pidió perdón, me dijo disculpas si yo te he ofendido.
A veces creo que uno hace las cosas bien, pero Dios trata contigo y nos abrazamos y fue un momento, ya no hay ni un rencor hacia esa persona, ya fue como una ducha, digamos, que liberó mi alma y de verdad que lo recomiendo, 100%, la palabra de Dios es eficaz. Ahora, deja tu ofrenda en el altar y anda. No esperes que otro deba venir a ti. Anda tú. Deja tu ofrenda y anda. Y no digo que a lo mejor a veces el contexto no da para que tú vayas con la persona y hables porque por diferentes motivos, ¿ya? Pero cuando digo que debemos ir, me refiero a que debemos ir primeramente al Padre y por medio de su Hijo Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo, Dios va a trabajar con tu corazón, si tú te dispones. Dios va a tratar con ese pecado. Dios va a tratar con ese orgullo y lo va a transformar. Pero lo que debemos hacer es accionar, movernos. Debemos hacer algo. Por algo dice la palabra de Dios, deja tu ofrenda y anda. Debes hacer algo. Algo con eso que Dios te está mostrando. Es tu decisión. Y es tu decisión hacer algo de forma práctica. Y me gusta el Evangelio porque es práctico. Si a mí Dios me cacheteó espiritualmente esta semana es porque es práctico el Evangelio. Y quiero que ahora puedas, ahí donde estés o después cuando veas esto, que puedas pensar en las personas que Dios te está poniendo en tu corazón, a las cuales has guardado malos pensamientos. Y en lo práctico, primero debemos orar a Dios, orar al Padre, para que Él nos muestre esas personas a las cuales hemos guardado rencor, a las cuales nos han ofendido y han dañado nuestro corazón y que han tenido malos pensamientos hacia ellos. Y las personas a las cuales nosotros podamos haber dañado. Ora al Señor y Dios te va a mostrar esas personas, si es que ya no te las ha mostrado. En segundo lugar, pídele perdón a Dios por haberle fallado, por haberle ofendido, por haber pecado contra Él. ¿Ya? Y comienza a orar por estas personas. Ora por ellos con nombre y apellido. En la palabra de Dios dice que no sirve de nada, o no es que no sirva de nada, sino que, parafraseando un poco, eh, que no tiene mérito orar por aquellos que tú amas, porque hasta los perversos hacen eso. Pero en cambio, ora por tus enemigos. Ora por los que te hacen bullying, por los que te han humillado. Ora por los que hablan mal de ti. Ora por los que te tienen mala. Ora por ellos con nombre y apellido y verás la gloria de Dios. Verás cómo se va transformando tu corazón. Bendícelo si puedes. A veces el contexto no da para que tú converses con alguien. Pero puedes bendecirle, puedes hacer un acto de amor, puedes darle un regalo, puedes decirle una palabra que rompa su esquema. Puedes bendecirlo de diferentes maneras. Dios te va a dar creatividad. Y pídele valor a Dios para hablar con las personas que Él te muestre. Con aquellas personas que hay algo ahí, que tienen algo contra ti, que tú tienes algo contra ellos. Pídele valor a Dios. Y al principio va a ser difícil y vas a estar que sí, que no, pero hay que hacerle un hábito. Hay que hacer un hábito el obedecer a Dios. Y esto es un mandato de Él. Y lo último, goza en Dios la tremenda carga que vas a dejar cuando logres hacer esto. Porque es cierto que Dios te entrega gozo cuando logras ser valiente en Él. Y hagámoslo de forma práctica. Yo quiero terminar este tiempo que podamos orar a Dios y podamos entregarle esto que hemos sido confrontados con esta palabra. Te invito a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos ahí donde estés y podamos reflexionar en esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te agradezco, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón. Te agradezco primeramente, Señor, por cada joven, cada señorita que va a ver esto, Señor. Porque tú la has traído con un propósito, lo has traído con un propósito, Padre, para confrontarnos con tu verdad, para confrontarnos, Señor, con tu preciosa palabra que nos habla directo a nuestro corazón. Tú conoces nuestro corazón, Padre. Tú nos creaste, tú sabes lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Señor, yo quiero poner en esta hora, Señor, delante de ti
nuestro corazón, para que tú puedas tratar, Señor, con este pecado, con este orgullo, Señor, que impide que podamos relacionarnos, Señor. Si nosotros, Padre, si cada adolescente toma con seriedad, Señor, este mensaje, Padre, si nosotros podemos transformar nuestro entorno, Señor, podremos, Señor, expandir tu reino en este mundo caído que te necesita, Señor. Las guerras, Padre, las relaciones rotas, Señor, los divorcios, Padre, las familias que no se hablan, son en gran medida, Señor, porque han dejado entrar el orgullo en su corazón. Padre, erradica, Señor, este pecado de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú quites, Señor, esta espina en nuestro corazón, Señor, que está impidiendo que podamos acercarnos a ti. Señor, en ti está todo lo que necesitamos, está el valor disponible. Señor, está el poder de tu Espíritu que vive en nosotros, Padre. Está la unción, Señor, que viene cuando nos acercamos a ti, Señor, con humildad, con un corazón contrito. Padre, yo te ruego que tú revele al corazón cada persona, Señor, que con la cual tengamos, Señor, algo que está distanciándonos de ellos, Señor, que podamos solucionar los problemas, Padre, que estos jóvenes, Señor, y señoritas puedan ejercer, Señor, tu preciosa palabra de forma práctica. Señor, que podamos decidir todos los días, Señor, poder honrarte con nuestra vida. Y eso es absolutamente necesario, que primeramente, Señor, pongamos en orden nuestras relaciones con los demás, Padre. Te ruego en el nombre de Jesús que tú puedas, Señor, mantener esta palabra, Señor, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, que podamos hacer un hábito, Padre, que podamos hacer algo, que la disculpa sea algo inmediato, Señor, que no pase tiempo, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, Señor, que podamos actuar de forma rápida, Señor, de forma rápida, que el orgullo no tenga lugar en nosotros, que no demos cabida al diablo, Señor. Padre, que tú, Espíritu Santo, pueda tratar esto con nosotros de forma personal. Te agradezco, Señor, este tiempo y bendigo la vida de cada uno de los que están aquí. Bendigo la vida de los maestros también, Señor, de cada una de las clases, Padre. Te bendecimos a ti, Señor, te honramos, Señor, y te agradecemos. Como tú mereces, Señor, recibe toda nuestra alabanza, Padre, y nuestra gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Que Dios te bendiga. Y que puedas disfrutar de practicar el Evangelio. Dios te bendiga. Adiós.